Génesis capítulo 4, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Todos aquellos que tengan, digan amén. Y dice así la palabra del Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos un momentito a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Mira lo que dice aquí en el versículo 11: y se arrepintió y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Vamos un momento a Génesis capítulo 18, versículo 19. Y vamos a estar viendo distintos trasfondos donde la palabra nos muestra cómo nosotros vivimos en un mundo de pecado. Génesis capítulo 8, versículo 19 dice así. Versículo 20, discúlpeme. Dice: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Mi alma te adora. Ahora vamos un momentito a Apocalipsis. Mi alma te adora. Apocalipsis 18, versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, y en la misma comunión la iglesia dice amén. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de entre sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Padre, en esta hora te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Padre, mi Dios, me pongo en tus manos, Señor, para que tú me utilices como el instrumento para dar a conocer tu verdad, Padre amado. Te pido, Padre amado, que mientras predique tu palabra, Dios, seas tú tocando las puertas de los corazones, Padre amado, donde tú todavía no habitas, Señor. Te pido que mientras predique tu palabra, seas tú libertando toda cautividad. Te pido, Padre amado, que mientras tu palabra, Padre amado, mi Dios, es regada, Señor Dios amado, sobre la vida de los hijos de los hombres, Dios. Ay, Padre celestial, tú sanes, Dios todopoderoso. Tú traigas a la memoria, Señor, el pecado del hombre, Dios, a fin, Padre amado, de que pueda hallar, Señor Dios todopoderoso, arrepentimiento, a fin de que pueda hallar tu gracia, Padre amado, que tú nos das a través de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos, Jesús, que en esta hora, Padre amado, tú envíes bendición y vida eterna sobre este lugar, y que el poder de tu Espíritu Santo, Dios amado, Dios, ay, Padre amado, mi Dios, liberte, sane, Padre amado, restaure, vivifique el corazón del hombre, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, y esta iglesia te asegura que te daremos toda la gloria y toda la honra, porque tuya es, Señor. Y la realidad, hermano, es que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos que nosotros estamos viviendo en un mundo de maldad, que estamos viviendo en los tiempos finales donde el pecado está mutando, que estamos viviendo en los tiempos, hermanos, que verdaderamente reflejan como eran los tiempos de Noé, que había mucha violencia,
Vemos que en las noticias nosotros escuchamos que cerca de Taiwán se acercan buques de guerra chinos. Hoy se acercaron buques de guerra de Rusia a Taiwán. Vemos los rumores de guerra que hay entre naciones que tienen el poder para destruir la tierra. Naciones que tienen muchas bombas nucleares. Vemos que la maldad sigue acrecentándose, padres matando a sus hijos, los hijos matando a sus padres. Vemos cómo estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde los mismos gobiernos quieren aceptar leyes por las cuales dice la palabra que esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo para aquellos que habían de vivir impíamente. Estamos viviendo unos tiempos, hermano, que en estos días fui yo a comprar una ropa y fui a una tienda, y en esa tienda tenía una bolsa en la cual echaban la ropa que uno compraba, y en el nombre de la tienda estaban los colores que usan los transgéneros para identificarse a través de esa bandera, y los tenían ahí. Y yo vi una niña con ese bolso y yo dije, no me digan que a mí me van a dar una bolsa de esa. La realidad es que cuando me acerqué me dieron una bolsa y yo le dije con mucho respeto, le dije, mira, de verdad no me podrían dar otra bolsa porque verdaderamente yo no quiero andar con esa bolsa. Hermano, estamos viviendo en esos tiempos donde las Naciones Unidas acaban de reconocer y quieren poner sobre todas las naciones, porque tienen una agenda de que los niños pueden decidir tener relaciones aún en corta edad. Las Naciones Unidas, donde están todas las naciones, donde implementan planes para verdaderamente, ¿sabes qué?, implementar esa agenda en todas las naciones. Y vemos que estamos viviendo en esos tiempos donde reina el pecado, donde la maldad se acrecenta, donde, ¿sabes qué?, ahora quieren enseñar a los niños, tienen libros de niños, enseñándole a los niños que pueden ser a los niños niñas, y a las niñas enseñándoles que pueden ser niños. Viviendo en tiempo, hermano, que verdaderamente miramos y dicen que los niños pueden tener, si tienen, ¿verdad?, la facultad de tener relaciones sexuales a una corta edad, pues también dicen que tienen la autoridad para cambiarse su sexo aún cuando sean niños. Estamos viviendo, mi hermano, unos tiempos tan peligrosos, donde dice la palabra que cada uno de los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios envió juicio, Dios envió destrucción, Dios envió verdaderamente la retribución, y verdaderamente el pecado produce en la vida del ser humano muerte. Y vemos que tú te preguntas, pero ¿cómo fue que el pecado vino a habitar aquí en la tierra? ¿Cómo ese reino de pecado comenzó a desplegarse sobre todos los hijos de los hombres? ¿Cómo el pecado se sigue enseñoreando sobre aquello que fue creado en imagen y semejanza de Dios? Pues bueno, la palabra nos revela que fue por causa de un hombre, que dice en Romanos capítulo 5, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hijos de los hombres. Eso quiere decir que el pecado habitaba ya en los lugares celestiales, pero el hombre fue el que le dio la autoridad para que viniera a reinar sobre este mundo. Pablo describe en Romanos capítulo 5 también, de que el pecado vino como un rey a enseñorearse sobre aquello que fue creado en imagen y semejanza de Dios. Que no solamente el pecado lo describe como un rey, como algo que sojuzga, como algo que toma dominio, sino que también a través de que viene el pecado viene la muerte, y describe la muerte como otro rey. Y estos dos reyes emiten una ley en los cuerpos de los hombres que los lleva a cometer, ¿sabes qué?, toda obra de maldad que el ser humano no se puede imaginar. Satanás, como sabía que no podía establecer su reino allá arriba donde Dios habitaba en el tercer cielo, porque él trató de establecer su reino primeramente allá arriba en los cielos. Dice la palabra que él dijo, subiré a los cielos
junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Y como no pudo establecer su reino de pecado y su reino de maldad allá arriba en los cielos, y Dios lo expulsó con él y todos los ángeles que le siguieron, dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que habitan los lugares celestes, contra gobernadores. Y ese Satanás, como no podía, ¿sabe qué? Reinar allá arriba en los cielos, pues verdaderamente, ¿sabe qué? Vino a engañar al ser humano, a hacer que el ser humano viviera independiente de Dios. Y el ser humano lo que no sabe es que cuando él crea una independencia hacia Dios, cuando no reconoce a Dios en su vida, automáticamente va a venir otro rey que va a venir a gobernar sobre su vida. Y ese es el rey del pecado, el rey de la muerte, que viene a enseñorearse sobre la vida de los hijos de los hombres. Y ese es el pecado que dice la palabra que está tocando las puertas de los corazones de los hijos de los hombres. El pecado que está tratando de reinar en tu vida, que está tratando de destruir los matrimonios, que todo aquello que fue instituido por Dios, ese pecado está tratando de derribar, de destruir. Por eso Jesús dijo que Él vino a matar, a robar y a destruir. Porque vino a robar, ¿sabes por qué? Porque vino a quitarle al hombre lo que Dios le había delegado al ser humano. Dios le había entregado el título de propiedad de la tierra al ser humano. Dios le había dicho que se enseñorease sobre todo lo que Dios había creado. Pero vino algo a enseñorearse sobre la vida de los hijos de los hombres. Fue el pecado. Porque el hombre, ¿sabe qué? Dice la palabra que los que aborrecen a Dios aman la muerte. Y vemos que el primer al hombre, en vez de abrazar la vida, en vez de ir a agarrar de ese árbol de la vida, agarró del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues el único fruto iba a producir ese árbol, iba a ser muerte en la vida del ser humano. Y así la muerte pasó a todos los hijos de los hombres. Y vemos que estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, donde la maldad sigue acrecentándose. Y las personas, ¿saben qué? Piensan que verdaderamente Dios no va a traer retribución sobre el pecado. Piensan, ¿saben qué? Que la venida de Jesús está bien lejos. Pero nosotros estamos viendo que las señales que habla la Escritura, que nos declaran que los tiempos se están acercando, donde Dios ha de juzgar el mundo entero, donde Dios traerá juicio, toda obra encubierta sobre la vida de los hijos de los hombres. Pero antes de que Dios traiga el juicio, mira, Dios viene a traer un reino de vida. Así como Satanás estableció un reino de pecado y de muerte, Dios le dio mandamiento al Hijo para que estableciera un reino de vida sobre la vida de los hijos de los hombres. Un reino de vida. Por eso Jesucristo dijo: arrepentir, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que aunque el hombre esté viviendo en pecado, aunque el hombre esté viviendo en maldad, tiene la oportunidad de volver a entrar a ese reino. Tiene la oportunidad de volverse hacia Dios. Tiene la oportunidad, ¿sabe qué? De darle la espalda al pecado y volverse a ese Dios maravilloso que está llamando a los hijos de los hombres para que se arrepientan de su pecado, para que puedan hallar gracia, para que puedan hallar misericordia. Tú sabes que el pecado es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios y aborrecido por Dios, porque separa al hombre. Separa al hombre, que el hombre fue creado para tener una relación con Dios. Ese es el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Hay gente que dice: pero ¿cuál es mi propósito? La realidad es que el propósito de la vida de los hijos de los hombres, lo primero que el propósito que el hombre tiene es tener una relación con su creador. Ese es el propósito, porque ese propósito es el que te va a llevar, al tú tener una relación con Dios, ese propósito te va a llevar al destino eterno que Dios quiere darle a la vida de los hijos de los hombres. Y el pecado hace de que ese destino eterno que Dios quiere entregarle a la vida de los hijos de los hombres, ¿sabes qué? Entorpece ese destino. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado, ¿sabes qué? Quiebra esa relación que Dios quiere tener con nosotros.
El pecado lo único que hace es romper esa unión que Dios desea que nosotros tengamos con Él. Por eso dice en Isaías que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por eso es que Dios aborrece el pecado. Por eso es que Dios, ¿sabe qué? No tiene parte en el pecado, porque separa al hombre del destino que Dios había trazado sobre la vida de los hijos de los hombres, que era tener una relación, una coinonía con Dios, donde dice la Biblia que su delicia, la delicia de Dios es con los hijos de los hombres, que Dios se deleita cuando el ser humano reconoce a Dios. Dios se deleita cuando el ser humano reconoce que depende de Él. Que Dios se deleita cuando el ser humano reconoce a ese Dios que lo creó, que lo formó, que le dio aliento de vida. Y vemos que el pecado sigue tocando a las puertas de los corazones. Lo que pasa es que el hombre, en vez de abrirle la puerta a Dios, en vez de abrirle la puerta a Jesucristo, en vez de abrirle la puerta al Espíritu Santo, ¿sabe qué? Sigue abriéndole la puerta al pecado. Al pecado que produce sufrimiento en la vida del ser humano, que produce dolor, que produce vergüenza, que produce angustia, que produce enfermedad. Y hay gente que sigue abrazando el pecado cuando lo único que causa en la vida del ser humano es angustia, dolor, sufrimiento, una conciencia acusadora. Y la gente quiere tener un resultado diferente, pero no va a tener ningún resultado diferente si le sigue abriendo las puertas al pecado. Dice la Biblia que el que abre mucho la puerta, la realidad es que el que abre mucho la puerta, hermano, va a caer a la ruina. Porque la realidad es que cuando tú le abres la puerta al pecado, hermano, Satanás va a tener control y dominio de tu vida. Yo me acuerdo que hace más de 16 años yo vivía ese reino de pecado. Hace 16 años yo sé lo que produce el pecado, no solamente porque la Biblia lo atestigua, sino que yo también experimenté los sufrimientos de lo que es vivir independiente de Dios, de lo que es vivir separado de Dios, de lo que es vivir a mi manera, viendo las consecuencias del pecado en mi vida. Hay gente que dice, pero si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, pues la Biblia lo dice. Porque el hombre, en vez de abrirle la puerta de su corazón a Dios, le abre la puerta al pecado. Y no puede haber otro resultado que sufrimiento, que dolor, que angustia. Pero si existe un Dios, ¿por qué existe enfermedad? Y me acuerdo, ¿verdad?, que me ponía en colegios cristianos y yo aprendí acerca de ese Dios. Pero yo no sabía por qué yo necesitaba salvación. Yo no sabía por qué Cristo había muerto por mí. Me decían que había un Mesías, que había un Jesús que había muerto por causa del hombre. Pero yo no podía entender estas grandes verdades que yo le estoy hablando hoy. No las podía entender porque dice la Biblia que para poder nosotros entender estas verdades, para nosotros poder entender estas la puerta de mi corazón a Dios, pues verdaderamente no podía entender estas verdades. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que cuando tú no le abres las puertas del corazón a Dios, Satanás va a traer engaño. Porque dice la palabra que él engaña al mundo entero. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Imagínate que él usurpó todo lo que Dios le había delegado al hombre, que cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás se atrevió a decirle al mismo Cristo, al mismo Dios, te daré todos estos reinos y la gloria de ellos si postrado tú me adoraras. Te daré todos estos reinos
y la gloria de ellos si postrado tú me adoraras. Jesucristo describió a Satanás como el príncipe de este mundo. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Dice la Biblia que la Escritura encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Y la realidad es que tú te preguntas, pero ¿por qué Dios presenta a un pecador? Bueno, Dios presenta al pecador porque Dios está tratando de que el ser humano, ¿sabe qué? Se arrepienta, de que el ser humano lo reconozca, porque hay un camino de salvación por la cual el hombre puede escapar del juicio. Porque Dios no se deleita en retribuir por causa del pecado del hombre. Si Dios se deleitara, hace tiempo podía destruir la tierra, porque la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. ¿Acaso quiero yo la muerte del que muere? La realidad es que Dios no quiere la muerte del pecador, porque la muerte nunca ha sido parte del plan de Dios para la vida del ser humano. Dice que el postrer enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte, porque la muerte aborrecida con Dios. Tú sabes el dolor que causa la muerte cuando un ser querido parte. El dolor que produce la muerte en la vida de los hijos cuando tienen que despedir a sus padres. Tú sabes el dolor que causa cuando verdaderamente una madre pierde un hijo. El dolor que comienza a producirse, porque todo eso es lo que causa el pecado. Trae dolor, trae enfermedad, trae angustia. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando vemos que todas las causas que trae el pecado en la vida del ser humano, hermano, eso es para que la gente vengan en manada corriendo hacia Cristo. Es para que la gente, ¿sabe qué? Digan, ya yo estoy cansado de vivir en el pecado. Ya yo estoy cansado de vivir en la miseria. Ya yo estoy cansado de vivir en la culpa. Ya yo estoy cansado verdaderamente, ¿sabe qué?, de hacer lo que yo no quiero hacer. Porque ¿quién se deleita haciendo el mal? La realidad es que ningún ser humano, pero hay una ley que está en ellos, que por más que, dice la palabra, por más que se esfuercen a hacer lo bueno, no pueden. Porque Pablo lo describe, yo quería hacer lo bueno, mas no podía. ¿Por qué? Porque había una ley en sus miembros que lo llevaba a la rebeldía de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que en los colegios cristianos me enseñaron a orar, me enseñaron acerca de un Dios, y eso me sirvió de mucho. Pero ¿sabes qué? El pecado comenzó a tocar las puertas de mi hogar. Y mi padre le abrió las puertas del pecado a su vida. No solamente no tenía una relación con Dios, sino que también comenzó, ¿sabes qué?, a abrirle las puertas al adulterio dentro de su hogar, a la fornicación. Y tuvo una relación con una mujer que su hermano era narcotraficante. Y comenzaron a amenazar a mi papá. Y yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo crezca, yo no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi familia. Y Satanás comenzó a sembrar la semilla del resentimiento, del rencor. Y ¿sabes qué? Yo entonces dije, pues cuando yo crezca, pues yo no voy a dejar permitir que nadie pueda amenazar a mi familia. ¿Y sabes qué? Mi papá tenía un licuestual frente a un residencial, un caserío, y allí iban todos los que mandaban el caserío. Y yo los veía que ellos llegaban con sus prendas, con sus carros, con sus lujos, y yo dije, esa es la imagen que yo quiero tener. Porque hay una imagen que Satanás está tratando que todo hijo de hombre adopte. Tú ves todos esos personajes de cantantes que tienen una imagen, pero la imagen que ellos están reflejando es la imagen de Satanás. Porque todo hijo de hombre que no tenga a Cristo verdaderamente no puede llevar a cabo la imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre no deja que Cristo entre en su corazón, la única imagen que tú puedes ver en la vida de los hijos de los hombres es engaño, pecado, maldad, traición.
Y yo me acuerdo pues que yo quería tener esa imagen cuando lo que no sabía es que Dios quería darme una imagen que estaba impregnada en mí, pero que yo la había perdido por causa de mi pecado. Cada uno de los seres humanos tiene la imagen de Dios. Cada uno de los seres humanos son un representante del Dios viviente. Cada uno de los seres humanos sabe que Dios lo creó con el poder de reflejar la gloria de Dios. Porque eso es lo que hace una imagen. Una imagen, ¿sabe qué? Representa una realidad. Y cuando el hombre deja entrar el pecado en su vida, ¿sabe qué? La imagen del amor es lo que comienza a perderse en la vida del ser humano. Por eso dice que cuando en los últimos tiempos dice que el amor de muchos se va a enfriar, porque el pecado lo primero que trata de matar es el amor, porque el amor representa a Dios. Él trata de traer odio, porque el odio, ¿sabe qué? No representa a Dios, porque es lo contrario al amor. Y el hombre deja de representar esa imagen. El hombre deja de actuar como Dios actuaría. El hombre comienza a tener pérdida de paz en su vida. Por eso es que muchas personas están viviendo en depresión, con ataques de pánico, en tormento. Hay personas que no pueden dormir porque viven con rencor, porque viven todos los días recordando su pasado, porque no pueden perdonar. La realidad es que si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a poder perdonar como Cristo demanda que uno pueda perdonar. Hay personas que dicen, no, yo perdono, pero la realidad es que viven con el resentimiento dentro de su corazón. Y el único que tiene el poder y la autoridad de sacar el pecado en el corazón del hombre se llama Jesús. No hay manera de que el hombre pueda sacar el pecado de su corazón. Por más que te esfuerces, por más que trate de alejarte del pecado, si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes ninguna autoridad para sacar a aquel que muere en tu vida. Por eso Jesucristo lo dijo. Dios, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él vino a quitarle la autoridad que Satanás tiene sobre la vida. Él vino, ¿sabe qué? A quitarle a Satanás lo que nunca le perteneció. Nunca le perteneció la vida de los hijos de los hombres. El hombre fue el que le delegó esa autoridad a Satanás. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que yo entonces quise ser un narcotraficante y comencé a pasarme con los narcotraficantes con tan solamente 12 años y comencé a aprender cómo se controla un punto de droga, cómo se brega con un arma. Comencé a aprender todo, cómo se opera un punto de droga. Comencé a conocer toda la maldad. Porque yo te quiero decir que toda la maldad que existe en esta tierra, los mismos que han dado ese conocimiento son los ángeles caídos, que conocen la voluntad de Dios. Y fueron los que enseñaron a los hijos de los hombres a matarse, a maquinar maldad. Los ángeles caídos son los que le enseñan al hombre, ¿sabe qué? A rebelarse contra Dios. Por eso dice la palabra que es el tentador, el que incita a que el ser humano, ¿sabe qué? Cometa pecado. Que dice la palabra que engaña al mundo entero, que no permite que los ojos el alumbramiento de la verdad de Cristo alumbra a los hijos de los hombres. ¿Saben por qué? Porque Él sabe que cuando esa luz alumbra el entendimiento y el corazón del hombre, ¿sabe qué? Él no va a tener ya más parte ni suerte en la vida de ese ser humano. La gente no entiende que Satanás está tratando de tener una victoria eterna sobre ellos, una victoria de muerte. Mas sin embargo, Cristo Jesús, aquel que creó todas las cosas, aquel que ama al pecador, aquel que viene a buscar la oveja perdida, aquel que viene a buscar lo que se había perdido, ¿sabe qué? Tiene el poder y tiene la autoridad de darle vida al ser humano. Ese fue el mandamiento que Él recibió del Padre. El Padre le dijo, dale vida eterna a todos los que crean en tu nombre y resucítalo en el día postrero. Dice la palabra que Él vino a quitarle a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Eso es uno de los propósitos por el cual Jesucristo vino. Vino a morir por tu pecado, pero también quitarle ese poder y esa autoridad que Satanás tenía sobre la vida de los hijos de los hombres.
le quitó el imperio de la muerte, le quitó las llaves del Hades de la muerte. Por eso se lo reveló a Juan en Apocalipsis. Juan había visto a Jesucristo, ¿sabe qué? Lo había visto como hombre, lo había visto echando fuera demonios, haciendo milagros, sanando a los ciegos. Pero la realidad, ¿sabe qué? Que Jesucristo ahora se le presenta con la misma autoridad que él había tenido con el Padre desde el principio, con su esplendor de gloria. Y dice la palabra que cuando él vio a Jesucristo cayó como muerto. Y antes de hablarle a la iglesia, antes de decirle a la iglesia lo bueno y lo malo, lo primero que le dijo: yo tengo las llaves del Hades de la muerte. Porque él vino, ¿sabe qué? A recuperar el destino perdido del ser humano. Porque cuando el hombre se halla en sus delitos y pecados, anda perdido. Perdido significa una persona que se ha salido de su rumbo, que se ha salido de su destino. El destino de Dios, el destino que Dios quería dar a los hijos de los hombres era vida eterna, por eso le puso el árbol de la vida. Desde el principio Dios está predicando el evangelio a los hijos de los hombres. Vida eterna a los que creen en Jesucristo, el árbol de la vida estaba ahí. Mas sin embargo, ¿sabe que también está el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y el hombre escoge. Y dice la Biblia que los que aborrecen a Dios aman la muerte. El hombre escogió la muerte. Ahora te pregunto a ti, ¿tú vas a escoger la vida o vas a escoger la muerte? ¿O vas a escoger el camino de maldición o vas a escoger el camino de bendición que Dios quiere para tu vida? ¿O vas a escoger el camino hacia el infierno del tormento eterno? ¿O vas a escoger el camino hacia el cielo donde tú habitarás con tu Dios? ¿Escogerás el camino angosto o el camino ancho que te lleva a la perdición? La realidad es que Dios nos habla de dos verdades que el ser humano experimenta. Tú puedes experimentar el reino de pecado y de muerte, pero también tienes la oportunidad de experimentar un reino de vida, que todo lo que Satanás trató de darle muerte en tu vida, Cristo Jesús vino a darle vida. Y esa es la verdad del evangelio. Ese es el reino que nosotros anunciamos, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación para aquel que quiere escapar de su sufrimiento, para aquel que quiere escapar de la cautividad que Satanás tiene en su vida, que todo lo que el enemigo está tratando de destruir, la familia, los niños, como Jesucristo dijo que el reino de los cielos es para los niños, semejante que sean como ellos. Hoy está tratando de destruir la niñez, está empeñada de enseñarle a los niños que pueden ser niñas y a las niñas que pueden ser niños. Están tratando, mire, están invirtiendo compañías grandes, dando muchos millones de dólares para que lleven esa educación a los niños. Y aunque nosotros vemos que hay un reino de pecado y un reino de muerte, hay personas que se les hace difícil entender de que también hay un reino de vida. Se le hace entender a las personas, se le hace difícil entender que este reino de vida también el hombre tiene acceso hacia él. Dice, mira, dice la Biblia que hay una generación que escogerá la muerte antes que la vida. Y cada vez que nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo y predicamos este reino de poder, la realidad, ¿sabe qué? Que vemos que hay una generación que prefiere la muerte, que prefiere hacer pacto con la muerte. Dice que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Porque el hombre, en vez de buscar la vida, vemos que el hombre, ¿sabe qué? La tendencia del ser humano, ¿sabe qué? Es ir hacia la muerte. Pero no solamente la muerte física, porque la realidad es que todos nosotros, si Jesucristo no ha venido, vamos a tener que experimentar la muerte física. Sino que Cristo Jesús vino a salvar al ser humano y es de la muerte segunda. Hay gente que dice, pero si yo te sirvo a Dios, ¿por qué te llevaste a mis padres? Yo perdí a mi madre, a mi abuela. Pero antes de morirse ellos, Dios me mostró un sueño, que yo estaba en un lado y que yo estaba solo en ese lado y que mi familia estaba al otro lado. Y que poco a poco mi familia iba hacia el lado donde yo estaba. ¿Y tú sabes cómo Dios los llamó a cada uno de ellos? Con quebranto de enfermedad. Porque era la única manera de Dios hacerle entender que la vida del ser humano es corta. Dice la Biblia que la vida del ser humano es como la flor del campo, que hoy sale y nuevamente es cortada.
que la vida del ser humano es como la neblina, que la vida del ser humano, ¿sabes qué? Es como una sombra, que verdaderamente, ¿sabes qué pasa? Y nuevamente también se desvanece, porque hay un tiempo que el hombre tiene para arrepentirse, hay un tiempo que el hombre tiene, ¿sabe qué? Para poder volverse a su Creador. Por eso dice la palabra que el día de salvación es hoy, porque hay un tiempo. Porque hay un tiempo que el hombre solamente tiene, porque no tienes un tiempo eterno para decidir. Hay un tiempo que Dios ha establecido aquí en la tierra, que aunque hay personas que piensan que ese Mesías que se lleva anunciando 2000 años se está tardando en venir, no es que se está tardando, es que Dios está teniendo misericordia, porque Dios sigue llamando al arrepentimiento, porque Dios sigue llamando al pecador, porque Dios no quiere que el hombre tenga que vivir eternamente separado de su presencia. Lo que se le olvida al ser humano es que Dios, donde Dios habita, no existe tiempo. Lo que se le olvida al ser humano es que solamente el tiempo está establecido para nosotros. Que Dios estableció el sol y la luna para darnos un tiempo en el cual nosotros podamos hallar esa vida que Él nos ofrece. Y yo me acuerdo pues que a la edad de los 16 años yo no pensaba en nada de esto. Yo lo que quería era tener placeres de este mundo. Yo lo que quería era tener dinero. El enemigo había puesto avaricia, quería tener poder, quería tener fama. Comencé a ser un joven que fue un narcotraficante. A la edad de los 16 años comienzo a ver las consecuencias de mi pecado. Me matan a un hermano que no estaba en ese mundo del narcotráfico. Y Satanás sabe, él sabe cómo engañar y él sabe cómo arraizar el corazón del hombre en el pecado. Ya yo venía con un resentimiento y ahora, ¿sabes qué? Ese resentimiento y ese odio se acrecentaba más. Y comencé a perder el amor hacia mi propia vida. Y comencé a perder el amor hacia la vida de las demás personas porque me habían matado a un hermano inocente. Y comienzo a ser una persona que yo mismo me reconocía. Comencé a ver más consecuencias en mi vida. Le tirotearon el negocio a mi papá. Le tirotearon el negocio a la casa de mis padres. Vi más de 40 amigos míos perdiendo la vida, que Dios los llamaba, porque antes de que venga el juicio, Dios le hace un llamado a la vida de los hijos de los hombres. Antes de que viniera el diluvio, Noé estuvo predicando el evangelio, porque dice que Noé era pregonero de justicia. Dice que Enoc, Dios había dicho que Dios iba a venir con sus santas decenas de millares y que iba a dejar convictos todos aquellos que vivían en pecado. Eso quiere decir que Dios estableció dos testimonios a esa generación y no creyeron a Dios hasta que vino el diluvio. Hay personas que dicen, eso es mentira, pero ¿saben que los científicos han encontrado en las montañas más altas de este mundo, han encontrado osamentas de pez y de ballena, dando a entender que ese juicio fue verdadero? Y Jesucristo dijo que nosotros, los últimos tiempos serían como estos tiempos de Noé, que la violencia se iba a acrecentar, donde las naciones maquinan cómo destruirse, donde las naciones, ¿sabe qué? Están en rivalidad, aunque todavía no ha explotado una guerra, una tercera guerra mundial, pero todos los días viven en maquinación cómo destruirse uno hacia el otro. Imagínate que dicen que la mayoría de las drogas que está viniendo de China. Y dice que esa droga está matando, hermano, en Estados Unidos más de 40,000, 60,000 personas que mueren de sobredosis de fentanilo. Y esa droga está matando, hermano. Mira, se están abriendo las puertas del jacto en manada. Se están abriendo unas puertas de muerte, y por eso Dios manda a la iglesia a que predique este evangelio, porque también hay unas puertas de vida en las cuales el hombre puede escapar de la ira de Dios. Mira, Satanás tiene un montón de predicadores. Y a veces yo digo, Dios mío, ¿sabes qué? El evangelio tiene que ser predicado en todos lados. Si tú trabajas, mira, habla de Cristo, habla de lo que Cristo hizo en tu vida, que tú no tenías paz y te dio paz, porque ¿sabes qué? Quitó el pecado que había en tu corazón, porque quitó la culpa. Tú tienes que dar testimonio de Dios. Tú tienes que, ¿sabes qué? Hablar de ese rey que te vino a redimir, que, ¿sabes qué? Vino a transformar tu vida, tu corazón. No puedes quedarte callado cuando hay un mundo que se está perdiendo, que hay un mundo que está corriendo hacia el mal,
Y Dios lo que necesita es una voz que le predique el evangelio. Para que ese evangelio, ¿saben qué? Sirva para salvación o sirva para condenación. Porque dice Jesús que si tú no crees que yo soy, en vuestros pecados moriré. El que no cree, pues en su pecado va a morir. Dice la palabra que, dice en un versículo bíblico, dice la palabra del Señor que los que en Él crean no son condenados. Los que creen en Él no son condenados. Mas los que no creen ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesús, el único que puede salvar. Y yo me acuerdo que yo vivía, ¿sabes qué? Desenfrenado. Llegué a mandar más de 8 residenciales. Amigos míos que los llamaron por sus nombres, los vi morir con pistola, con rifles en las manos. Y yo me acuerdo que yo tenía poder, tenía dinero, tenía el control de los residenciales. Y veía, ¿sabes qué? Que yo vivía en un sufrimiento, en un vacío. Que vivía en angustia, que todos los días tenía que pensar quién será el que me va a matar. ¿Quién será el que me va a quitar la vida? Porque dice la palabra que cuando el hombre no tiene a Dios, teme a la muerte. Que el único que puede echarle afuera ese temor hacia la muerte es cuando tú conoces ese perfecto amor de Jesús. Amén. Que cuando tú conoces a Jesús no tienes temor a morir. ¿Sabes por qué? Porque sabes que tu vida está guardada en Jesús. Por eso los discípulos, después que vieron a Jesucristo resucitado, ¿sabes que estuvieron dispuestos a morir por causa del evangelio? Porque habían visto de que había un camino de vida que Dios había trazado. Porque vieron el primer fruto de resurrección a Jesús, el que le quitó las llaves del jardín de la muerte a Satanás. Y yo me acuerdo que comencé, ¿sabes qué? A experimentar tanto quebranto, tanto dolor, viviendo todos los días con una conciencia acusadora. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que yo comencé a leer la Biblia. Porque no tenía paz, porque tenía dinero, pero el dinero no podía comprar la paz que yo necesitaba. Me acuerdo que el pecado había enfermado mi corazón, comencé a padecer una enfermedad de taticardia dentro de mí. Me acuerdo que yo tenía que poner música cristiana para yo poder dormir. Y que Dios me estaba enseñando a través de esta circunstancia. Dios me estaba enseñando que separado de Él ya yo nada podía hacer. Dios me estaba enseñando, ¿sabes qué? Que yo dependía de Él, que por más que yo tratara de vivir independiente de Él, Dios te deja ver las consecuencias de tu pecado, porque Dios te está enseñando que tú dependes de Él. Porque si Dios no te deja ver las consecuencias de tu pecado, tú vas a creer que tu camino es correcto. Si Dios no te deja ver las consecuencias de tus malas decisiones, tú vas a pensar que todo está bien. Y lo que no sabes es que Dios deja ver las consecuencias, ¿sabes qué? Para llamarte con cuerdas de amor. Y el hermano estaba hablando acerca de una alabanza. Y yo dije, wow, el poder de la alabanza. Un arma que Dios nos da para derribar al enemigo. Para confundir a Satanás, porque Satanás, tú sabes que él fue creado para adorar a Dios. Y cuando tú alabas a Dios, hermano, Satanás se confunde. ¿Sabes por qué se confunde? Porque él le recuerda a él para que él fue creado. Y eso lo confunde. Yo me acuerdo que yo tenía que dormir con música cristiana para poder dormir, porque Satanás me atormentaba con mi pecado. ¿Tú sabes cuántas veces Satanás atormenta al ser humano con las malas decisiones que el hombre ha tomado? Que te comienza a sentir miserable. Después que te lleva al pecado, te acusa. Comienza a sentir la miseria dentro de tu corazón, comienza a sentir la angustia. Te hace sentir que ya todo no puede ser revestido por cuanto ya tú tomaste malas decisiones y las consecuencias están presentes. Hay personas que piensan que todo se acabó. Yo también pensaba que todo se había acabado, que solamente yo podía ver muerte, persecución en mi vida. Pero ¿sabes qué? Hay uno que me enseñó que no todo estaba acabado. Hay un Dios que da oportunidad, que promete al hombre hacer todas las cosas nuevas. Que no importando los errores que tú has cometido, ¿sabes qué? Dios sabe que la única manera de poder recuperar tu destino es dándote un perdón. Es haciéndote libre, ¿sabes qué? De las consecuencias y las maldiciones del pecado. Porque es la única manera de que la relación con Él pueda ser restablecida. Que se borre el pecado en tu vida, en tu corazón, para entonces entablar una relación con Él. Y yo me acuerdo que tenía que
la Biblia, para tener paz tenía que dormir con música cristiana, porque Satanás me atormentaba y yo pensaba que me iba a volverme loco con mi propio pecado. Después que te lleva a cometer el pecado, después te atormenta y te hace sentir de que no hay solución a tu pecado, que no hay solución a tu problema. Y sabes que tenía que pedirle a Dios todos los días: Señor, líbrame de la muerte. ¿Sabes cuántas veces Dios me libró de la muerte? ¿Tú sabes cuántas veces me tirotearon? ¿Cuántas veces trataron de intentarme matarme? Pagaban más de $100,000 por mi vida. Me tenían en un altar de brujería, supuestamente que valía $500,000, para que mi vida pudiera ser maldecida. Pero ¿sabes qué? Ese testimonio que me habían dado de pequeño, cada vez que yo veía que la muerte se acercaba hacia mí, yo le decía: Señor, no permitas que yo muera. Dame una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad. Y tú te preguntas: ¿pero por qué Dios preserva al pecador? Porque lo dice la Biblia. ¿Acaso quiero yo la muerte del que muere? Mira, Dios sabe que si el ser humano muere en sus delitos y pecados, eternamente tendrá que vivir separado de Dios. Y esa no es la voluntad perfecta, agradable que Dios quiere que los hijos de los hombres experimenten. Él no quiere que tú vivas separado de Él. Por eso es que te está llamando con puertas de amor en esta noche. Por eso es que Dios sigue tocando las puertas de tu vida. Porque Dios no quiere que tú experimentes esa segunda muerte. Esa es la segunda muerte que Cristo vino a salvar al mundo entero. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que Dios me libraba. Mira, a mí me tirotearon una vez 15 personas y yo andaba en un carro. Y mientras yo escuchaba los disparos, yo clamaba a ese Dios y decía: Señor, líbrame de la muerte. Una vez trataron me arrestaron dentro de una discoteca y me iban a meter dentro de un carro. Y Dios me salvó. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede mirar no solamente tu pecado. Dios puede mirar el futuro. Dios puede mirar el propósito que hay en tu vida. Dios puede mirar los dones y talentos que Él ha derramado sobre ti. Dios puede mirarte, ¿sabes qué? En el lugar seguro, cuando tú te hallas, cuando estás en Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Al poco tiempo de pasar esa experiencia, me estaban buscando más de 100 agentes en Puerto Rico. Comencé a aparecer en todas las noticias. Trancaron 7 residenciales a la misma vez, la policía buscándome. Lo que no sabía es que había uno que me estaba buscando también, que estaba tratando con mi pecado, que estaba tratando con la raíz de mi pecado que estaba en mi corazón. Porque la Biblia dice que del corazón es que salen los malos pensamientos, la avaricia, las fornicaciones, el oculto, los falsos testimonios. ¿Por qué? ¿Por qué salen del corazón? Porque el corazón es donde el hombre deja entrar el pecado. ¿Y sabes qué? Me agarra la policía. Y cuando me agarra la policía, ¿sabes qué? Yo me encontraba cansado del pecado. Y un pastor fue a verme. Y yo me acuerdo que él me comenzó a hablar y me abrió a Isaías 61, que él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo me acuerdo que yo le dije: ¿sabes qué? Yo quiero recibir a Jesús. Ya estaba cansado de hacer lo que me diera la gana, cansado de ver consecuencias. Mis padres se habían divorciado porque mi mamá le echaba la culpa a mi papá de que yo sea así, porque mi papá no fue fuerte conmigo. A mi hermano pequeño lo habían tiroteado pensando que era yo. Yo había destruido mi casa, mi familia. Todo lo que Dios me había hecho heredar, yo lo había destruido con mi pecado. Y hace 16 años le di la oportunidad a Jesucristo de que entrara en mi corazón. Tantas veces viviendo en angustia, tantas veces viviendo tratando de silenciar esa conciencia que todos los días me acusaba de mi pecado. Y recibí a Jesucristo y comencé a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no puede tener porque no le abre las puertas del corazón a Jesús. Que quieren paz pero no vienen al Dios de la paz. No quieren reconciliarse, no quieren reconocer sus pecados. Y yo comencé a decir: bueno, tan fácil fue esto. Hice una oración que me volvió a devolver paz en mi vida, que comencé a sentir gozo, que el dinero nunca me dio el gozo. Hermano, yo me acuerdo una vez, el Espíritu Santo estaba tratando conmigo, estando prófugo, que fueron a entregarme $40,000, y cuando yo fui a contarlo, yo comencé a sentir asco del dinero que yo estaba recibiendo. Y yo mandé a buscar un evangelista y yo dije: yo me estoy volviendo loco. Tengo que dormir con música cristiana, ahora yo toco el dinero
y ahora me da asco, no lo puedo tocar. Y era Dios dejándome saber que verdaderamente, ¿sabe que ahí no está el gozo del ser humano? Y ¿sabe que comencé a sentir gozo en una prisión? Cuando me estaban acusando de muchos crímenes, donde supuestamente yo nunca iba a salir a la libre sociedad. Comencé a experimentar tener una conciencia limpia, hermano. Eso nada lo va a poder comprar, ni el dinero, ni los lujos, nada va a poder comprar tú tener una conciencia limpia. Una conciencia inocente, una conciencia sin culpa, así como la tenía Adán desde el principio, que podía venir ante su Dios sin culpa. Pues ¿saben qué? Eso Jesucristo vino a devolvernos a nosotros. Jesucristo vino a limpiar nuestras conciencias de esas obras de pecado que nosotros hemos cometido contra Dios. Lo que no podía hacer la sangre de los machos cabríos, el sacrificio de Jesucristo lo hizo posible. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Y saben qué? Yo no confiaba en Él. Yo no confiaba en el perdón de Dios. Yo decía, a lo mejor Dios me perdonó de algunos pecados y no de todos. Porque nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que nosotros estamos dispuestos a perdonar algunos pecados, pero no todos. La realidad es que Dios le es necesario perdonar de todos los pecados en la vida de los hijos de los hombres, por cuanto Él quiere quitar la sentencia de muerte que hay sobre la vida de los hijos de los hombres. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que tuve que tener una experiencia con Dios para poder entender su perdón. Porque yo leía la Biblia, y la Biblia era un espejo que me dejaba ver todo el pecado que yo había cometido contra Dios. Y yo decía, wow, yo no merezco el perdón de Dios. Eso me hacía, ese es el engaño de Satanás, que te hace sentir que tú no eres merecedor de la gracia de Dios, que tú no eres merecedor de que Dios te perdone, que tú no eres merecedor por causa de las decisiones que has tomado, que no eres merecedor de ese perdón. Y yo le decía a Dios, déjame saber si tú realmente me has perdonado. ¿Y sabes qué? En un sueño escuché una voz estruenda, unas letras escritas en nubes y una voz que me dijo, las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Dios me estaba testificando de lo que ya Él había escrito en su palabra, que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. A veces somos más fáciles de creerle los engaños a Satanás que creerle a la Biblia. Pero cuando Dios se revela a tu vida, cuando Dios revela su palabra a tu vida, hermano, todo cambia, todo el panorama cambia, porque ya dejas de ver las cosas a tu manera y comienzas a verlas a la manera de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a sacar el pecado de mi vida. Era, ¿sabes qué? Cuando vino de Dios, yo le dije a Dios, Señor, ¿cómo yo me voy a alejar de mis amigos? ¿Cómo yo voy a dejar de recibir dinero del narcotráfico si ahora es cuando más yo necesito pagar abogado? Pues ¿sabes qué? Yo dejé entrar, que el Espíritu Santo entrara en mi vida. Y ¿sabes qué? Dios me dio la fuerza para apartarme de mis amigos, dejé de recibir dinero del narcotráfico, vendí el celular ilegal que yo tenía en la cárcel. Me acuerdo que yo hablaba muchas palabras malas, todas las palabras que salían de mi boca eran palabras corrompidas. Porque eso es lo que causa el pecado, te daña tu boca, te daña todo, el caminar tuyo, te daña tu mente, te daña el corazón, eso es todo lo que causa el pecado. Y yo me acuerdo que cuando hablaba malo, el Espíritu Santo se contristaba dentro de mí y me sentía mal y me sentía sucio, una suciedad que yo nunca había experimentado por cuanto había sido lavado con la sangre de Jesús. Que cuando tú eres lavado con esa sangre, hermano, usted se siente limpio. Que cuando usted peca, ¿sabes que tú no quieres volver a sentir esa suciedad? Porque por eso dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es la llave para que tu pecado sea limpiado. La confesión es la llave, ¿sabes qué? Para que tú puedas hallar gracia ante Dios, para que el favor de Dios, ¿sabes qué? Comience a manifestarse sobre tu vida. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Que no solamente Dios comenzó a tratar conmigo las palabras malas, yo no quería dejar de hablar malo, sino que ponía música cristiana y lo cambiaba el reggaetón del mundo. Y el Espíritu Santo se contristaba y tenía que ponerlo en la música cristiana. Y así fue Dios guiándome, hermano, sacando el pecado que había morado en mi vida por muchos años. Me acuerdo que
Después que Dios me reveló su perdón, en un sueño me mostró un montón de enemigos míos. Y cuando yo veo todos esos enemigos míos, yo con un casco de motor en el sueño comienzo a darle con mucha furia y con mucho enojo. ¿Y sabes qué? Tuve que reconocer que en mi corazón había rencor. Tenía el Espíritu Santo, había recibido a Jesucristo, había dejado de hablar malo, me había alejado de mis amigos, me había dejado de escuchar música del mundo, pero todavía no había perdonado como Cristo me perdonó a mí. Y Dios en ese sueño me mostró todo el odio y todo el rencor y todo el resentimiento que nosotros guardamos por la herida que Satanás causa en nuestra vida. Que como otros no tienen a Dios, saben que son instrumentos para herirnos. Y lo que nosotros no sabemos es que están las heridas, pero hay un Dios que sana, que liberta. Y sabes que yo comencé a confesar mi pecado. Yo le dije, es verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano que le quitó la vida a mi hermano. Yo tengo rencor contra aquel que le quemó el negocio a mi papá. Yo tengo rencor con aquel que le tiroteó la casa a mi padre. Yo tengo rencor con aquel que mató a un amigo mío. Y comenzó a confesarle los nombres, lo que me habían hecho. Y sabes que en ese momento yo comencé a sentir que me metían la mano a sangre fría dentro de mi corazón. Porque en el corazón es que se asientan todas las cosas. Todo el pecado del hombre se asienta en el corazón. Porque en el corazón, ¿sabes qué? ¿Dónde está? Donde se asienta tu intelecto, tu voluntad y tus emociones. Y ahí Dios comenzó a quitarme eso. Y yo comencé a sentir un dolor tan grande que me desprendían algo que me dolía y me ardía. Pero yo pude hallar, ¿sabes qué? Sanidad en mi corazón porque confesé mi pecado. Porque todavía yo seguía siendo un homicida dentro de mi corazón. Tú puedes tener el Espíritu Santo, tú puedes, ¿sabes qué? Hacer muchas cosas para Dios. Pero si tu corazón tú no perdonas como Cristo Jesús te perdonó, lamentablemente, ¿sabes qué? Tú estás fuera del reino de Dios. Estás fuera de su voluntad. Y yo me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tienes odio y rencor, tú no vas a poder tener el amor que Dios quiere que tú manifiestes. Tú no vas a poder amar, no vas a poder perdonar, no vas a poder dejar atrás tu pasado, no vas a poder seguir avanzando hacia donde Dios te quiere dirigir. El pecado, ¿sabes qué? De rencor enferma el corazón. Cuando yo confesé esas raíces de amargura, Dios sanó mi corazón de la enfermedad de taticardia que yo tenía. Y hay veces que Dios está tratando de hacerte un bien, que está tratando de quitarte algo que no es parte de su plan, que no es parte de su propósito, que te retiene, que no te deja avanzar, y tú no estás dispuesto a entregárselo a Dios. Cuando Dios solamente lo quiere quitar, ¿sabes por qué? Porque quiere traer libertad, porque quiere sanarte, porque quiere, ¿sabes qué? Poner en ti ese amor verdadero. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que ese día fue libre de mis raíces de amargura. Y me acuerdo que después de eso, yo me había hecho culpable de 20 años a nivel federal, 35 a nivel estatal por una muerte. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué? Que cuando estaba viendo mis casos estatales, yo le había pagado mucho dinero a mi abogado y mi abogado me decía que no podían hacer nada por mí. Y en un sueño Dios me dijo, todo está bajo mi control. ¿Y sabes qué? Me dio la oportunidad de firmar esos 35 años porque me querían dar más de 100 años el secretario de Justicia. Y yo me acuerdo que Dios me llevó a la cárcel donde estaba el que había matado a mi hermano. Después de yo pasar por todos esos procesos, después de Dios haberme quitado todas esas malas palabras, después de Dios haberme quitado el rencor, después de Dios haberme quitado la avaricia, después de Dios haber tratado conmigo, de que Él me dio una nueva oportunidad, a pesar de que estaba haciendo mucho tiempo en la cárcel, me estaba dando una oportunidad de poder salir. Pues yo estaba agradecido con Dios. Y yo le dije a Dios, llévame donde tú quieras que yo cumpla tu voluntad. Y Dios me dijo así, pues te voy a llevar a la cárcel donde estaba el que mató a tu hermano. Y cuando yo estuve al frente de la cárcel, pues yo no pedí para allá. Yo comencé a sentirme que el mundo se me caía encima. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué tú me traes para acá? Yo no quiero fallarte, yo no quiero volver otra vez a ser la misma persona. Tú has sido bueno conmigo, me libraste de una larga sentencia, me sanaste el corazón. Me has ido cambiando, me has ido transformando. ¿Por qué tú me traíste? Y comienzo a sentir paz en mi corazón.
Y yo dije, pues bueno, pues voy a salir a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Llego al mismo módulo donde estaba el que le había quitado la vida a mi hermano. Dios me había 8 módulos. Y Dios le plació ponerme en el mismo módulo. Para que así como Él me perdonó, yo también tenía que perdonar. Porque también Dios nos perdona, pero hay una demanda de ese perdón que Dios nos da. Que tenemos que ser imitadores de Él como, verdaderamente como Cristo, ¿verdad? Nos enseñó a imitarlo a Él, a perdonar como Él nos perdonó. Me acuerdo que cuando miré el rostro del que le había quitado la vida a mi hermano, yo no sentí rencor, yo no sentí odio, yo no sentí malos pensamientos. Y esa no era la naturaleza que yo conocía mía. La naturaleza era una naturaleza pecado, que te lleva al pecado, que te lleva a odiar, que te lleva a destruir. Esa es la naturaleza que nosotros heredamos a través de Adán. Pero ahora yo había recibido la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La naturaleza que te permite perdonar como Cristo Jesús te perdonó. Y yo dije, wow, verdaderamente el Evangelio es verdadero. Eso fue lo que me hizo entender que el Evangelio que yo predico es un Evangelio de poder. Es un Evangelio que cambia el corazón. Es un Evangelio que muda el corazón del hombre y quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Un corazón que busque la voluntad de Dios. Y sabes que tuve 3 meses compartiendo con el que le quitó la vida a mi hermano. Y él me dijo, yo le quité la vida a tu hermano por esto. Y yo le dije, yo no vine aquí a preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vine aquí a decirte que así como Cristo se me apareció en un sueño y me dijo, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, así como me perdonó, así también yo te perdono por haberle quitado la vida a mi hermano. ¿Tú crees que yo iba a poder perdonarlo con mi propia fuerza? Jamás. Si yo no llego a tener a Dios, sabrá Dios, ¿sabe qué maquinación el enemigo iba a poner en mí para que yo más nunca saliera de una prisión? Y sabes que tuve 3 meses compartiendo con él y un día lo miro, y esto lo digo ante los ojos de Dios y si es mentira que Dios me castigue, que lo miro y veo el rostro de mi hermano. ¿Tú sabes lo que tú miras, el que le quitó la vida a tu hermano? Y tú ves el rostro de tu hermano. Y Dios me dijo, así tienes que verlo todos los días de tu vida. Así tienes que verlo y así tienes que amarlo todos los días de tu vida. Y Dios me permitió estar con él en una misma celda. Porque en la cárcel se enteraron de lo que había pasado. Él se había hecho culpable por la muerte de mi hermano. Y nos meten al hueco. Y el teniente me dice, no va a haber ningún problema. Y yo, nosotros llevamos 3 meses viviendo juntos. Y el guardia que me trancó era un guardia puertorriqueño que sabía quién yo era. Que me dijo, yo no me voy a arriesgar, yo no me voy a tener juntos. Pues nos había metido al hueco. Y yo le digo al teniente que era americano, mira, nosotros no tenemos problemas, pueden preguntarle a todo el mundo. Y me dijo, pues yo lo voy a dejar salir. El guardia se había ido de vacaciones, no sabía que nos habían dejado salir. Y a mí me pusieron a vivir con unas personas que hablaban inglés, no me dejaban dormir. Y el que le quitó la vida a mi hermano me dice, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y yo le digo, pues claro, si tú me lo permites. Y me fui a vivir en la misma celda con el que le quitó la vida a mi hermano. A las 9:45 trancaban esa celda y estábamos yo y él solito. Se acostaba a dormir. Y los amigos de él le decían, ¿tú no tienes miedo de que Alex se levante de madrugada y te entre a puñalada? Y él decía, no, por eso yo le invité a vivir conmigo, porque sé que Dios le ha cambiado su corazón. Tuve 2 semanas viviendo con él. En ningún momento me pasó un pensamiento de hacerle daño. Y la naturaleza que yo tenía antes era una naturaleza que yo corría hacia el mal, no me importaba ver las consecuencias. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, hermano, ese temor que Dios pone en tu corazón, hermano, te aparta del mal. Y sabes que esa fue la experiencia más sobrenatural, que una de ellas, de las que yo viví, que yo le puedo decir que el Evangelio tiene el poder para transformar. Esa experiencia fue la que me hace testificar cada vez que predico a Cristo, de que Dios tiene el poder para cambiar el corazón de cualquier hombre, de cualquier pecador, de cualquier inicuo, de cualquier desobediente, de cualquier depravado, hermano, de cualquier persona que viva, ¿sabes qué? Esclavizado al pecado, en adicción. Dios tiene el poder para libertarlo. Porque para eso fue que Jesucristo vino.
Dice, vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y sabe qué? Vino con mi testimonio. Y yo le digo a Dios, Señor, enséñame verdaderamente por qué. ¿De qué es que tú viniste? ¿De qué fue que tú viniste a salvar a las personas? Y al tiempo Dios me da una experiencia bien sobrenatural. Y el Espíritu Santo me dice, entra a tu cuarto. Y yo estoy en una celda, ¿verdad? Entro en la celda. Yo no veo a nadie dentro de mi celda. Y cuando entro a mi celda, siento que la presencia de Dios se desprendió dentro de mí. Y comienzo a sentir una angustia tan atormentadora, hermano. Una angustia que yo nunca había experimentado. Una angustia que me hacía sentir que mi alma se estaba consumiendo en un fuego. Y el tormento era bien grande dentro de mí. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y cuando dije esas palabras, hermano, yo sentí eso fueron segundos. Pero segundos, hermano, que yo experimenté un tormento que yo nunca, jamás podré describirle. Solamente le puedo decir que era un tormento tan y tan grande que yo sentía que mi alma se estaba consumiendo. Que era un tormento que yo no podía ni pensar. Que te mantiene curvado completamente, te mantiene curvado completamente tu interior. Y cuando yo di esas palabras, la presencia de Dios comenzó a descender sobre mí y hacía desvanecer esa angustia tan atormentadora que yo estaba experimentando. Y Jesús comenzó a ministrarme y me dijo, esa es la muerte segunda de la cual yo vine a salvar al mundo entero. Esa es la muerte segunda de la cual yo vengo a llamar a los hombres al arrepentimiento, para que no tengas que experimentar esa segunda muerte. Esa separación que el hombre va a tener si muere en sus delitos y pecados. Donde el hombre, si muere en sus delitos y pecados, más nunca va a poder hallar a Dios. Más nunca va a poder arrepentirse de su pecado. Más nunca va a poder tener un encuentro con Dios. Más nunca va a poder experimentar el perdón y la misericordia de Dios en su vida. Y esa es la muerte segunda que habla la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Y esa es la muerte segunda, hermano, que Cristo Jesús vino a salvar. Que tú no tengas que experimentar la ira de Dios. Que tú no tengas que experimentar el cariz de la ira de Dios que Dios ha derramado sobre este mundo. Que cuando sabes que esas copas comiencen a derramar sobre esta tierra y la tercera parte de los hijos de los hombres comiencen a morir por causa de espada, de peste, por causa de hambre, cuando la tercera parte de la vegetación sea destruida, cuando la tercera parte del sol y la luna sean destruidas también, cuando la tercera parte de los mares sea destruido, cuando la tercera parte de los ríos también sean destruidos, hermano, para que tú puedas escapar de este presente siglo malo, para que tú puedas ser trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que el mundo entero necesita entender, que todo el mundo ha podido gobernar todo, porque Dios le dio esa autoridad al hombre, sojuzgar y someter todo. El hombre ha ido a la luna, ha sojuzgado todo. Los reyes han gobernado naciones, imperios han gobernado, ¿saben qué? Han gobernado extensas tierras, pero la realidad es que nadie ha podido gobernar sobre la muerte. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Por eso yo dije, por eso es que Jesucristo dice en su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que cree en mí no experimentará la segunda muerte. Todo aquel que cree en mí y espera mi venida, ¿sabe qué? Yo tengo un galardón para él. Yo tengo una corona de vida para que el ser humano, ¿sabe qué? Escape de este presente siglo malo, donde se consuma el plan de Dios para la vida de los hijos de los hombres. Que en Apocalipsis capítulo 21 dice, y la morada de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y Él estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas.
esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. Esa ciudad que Jesucristo fue a preparar, por eso Él se fue a preparar morada para ti y para mí. Y en esta hora está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, intercediendo para que la fe de la iglesia no falte en estos tiempos donde la maldad se está acrecentando, donde el enemigo está tratando de engañar al mundo entero con sus mentiras, con sus falsedades. Pero la iglesia Dios la ha puesto como columna y baluarte de su verdad, donde las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Que por más, mira, emperadores se han levantado contra el evangelio, pero no han podido destruirlo. Hasta el día de hoy se sigue predicando la palabra de Dios, donde la palabra de Dios han tratado de extinguirla, pero hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Ahora mismo nosotros la podemos tener en nuestras casas, en nuestros celulares, en nuestras computadoras. Y Dios está llamando un sonido de alerta para que el ser humano pueda escapar del peligro. A través del evangelio Dios le está diciendo al mundo entero, ¿sabe qué? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hay alguien aquí que Dios ha estado tocando su corazón y que ya está cansado del pecado, está cansado, ¿sabe qué? De la culpa, está cansado de la miseria, está cansado, ¿sabe qué? De vivir una vida vana, sin propósito, sin saber su destino, sin saber qué le depara en el mañana. Pues ya yo te he dicho que te prepara en el mañana si tú crees en Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para con tu vida? ¿Cuál es su voluntad? El poder que Él tiene para redimir al ser humano, el poder que Él tiene para quitar toda cautividad que pesa sobre tu vida. ¿Acaso tú serás de la descendencia que escogerá la muerte antes que la vida? ¿O serás de la descendencia que le cree a Dios? Si hay alguien aquí, mira, hermano, pase acá al frente. Pase al frente y le pido a la iglesia que se pongan en oración. Que el que está a tu lado, ¿sabe qué? Dile, yo lo reclamo para Cristo. Que aunque la sangre de Cristo a lo mejor está sobre él, pero yo lo reclamo para Cristo. Yo lo reclamo para Cristo. Vamos, pelee por las almas. Pelee por las almas. Le pido a los adoradores que comiencen a entonar. Porque hay una batalla espiritual. ¿Usted cree que mentalmente aquí no están batallando personas? Hay una batalla espiritual en la mente de cada ser humano. Está batallando el reino de las tinieblas, pero hay un reino que en esta hora está peleando por las vidas. Hay un reino que está peleando por las almas. Hay un reino que está llamando al arrepentimiento. Hay un reino que viene a establecer el reino de vida sobre la vida del ser humano. El reino de Dios está en este lugar y las tinieblas no pueden prevalecer. Hay una vida que está corriendo, y hay una otra vida que quiere hacer pacto con la vida, que quiere escapar de la muerte, que quiere escapar del sufrimiento, que quiere escapar de la condenación del pecado. Hay alguien que le diga, yo quiero ese Cristo que transformó tales. Yo quiero ese Cristo que cambie el corazón. Yo quiero ese Cristo que da nuevas oportunidades en la vida del ser humano. Yo quiero ese Cristo que promete, tiene promesas para cumplimiento en la vida del ser humano. Aquí Dios no solamente está llamando a 3 personas, aquí hay una vida que Dios está llamando. Tú sabes quién tú eres. Ahora mismo tú estás sintiendo el golpe de Dios. Tú estás sintiendo, ¿sabes qué? Que Dios está tocando la puerta, la puerta, la puerta. Ya dejaste entrar el pecado en tu vida. Deja entrar a Cristo. Deja entrar a Cristo. Deja entrar a Cristo que quiere hacer morada en ti. Él quiere establecer su reino en tu corazón. Él quiere hacer de ti una nueva creación. Él quiere hacer de ti todas las cosas nuevas como lo hizo con mi vida. Me libró de una larga sentencia. Se supone que yo saliera para el 2026 y estoy aquí en el 2023 predicando el evangelio para que tú puedas escapar de la condenación de Satanás, para que tú puedas escapar de ese reino de pecado y de maldad, para anunciar la virtud de aquel que nos llama del reino de las tinieblas a su reino de luz. Hay alguien que quiera pasar de muerte a vida en esta tarde. Hay alguien que diga, yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Salvador, yo quiero el Espíritu Santo,
de ir al gran trono blanco, donde dice la Biblia que serán abiertos los libros y que todos los pecados del hombre que ha cometido sobre esta tierra, como no quisieron el perdón de Dios, dice la palabra que el hombre va a tener que ser juzgado conforme a sus obras. Aquellos pecados que el hombre cree que están ocultos ante la presencia de Dios van a ser manifiestos en ese día. Y dice la Biblia que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, donde la muerte también va a ser lanzada en ese lago de fuego, donde Satanás también va a ser lanzado en ese fuego de fuego, donde el falso Mesías también va a ser lanzado en ese lago de fuego, donde el falso profeta también va a ser lanzado en ese lago de fuego. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres ese premio de maldad? ¿O quieres el premio que Dios te da en esta hora? Que es la vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Cuántas vidas que están aquí escucharon la voz de Dios? Y en esta hora han decidido hacer pacto con Dios y pacto con la vida. Y en el día de hoy saben que Dios se compromete en ser el Dios de ustedes y el Dios de su descendencia. Y las promesas que están escritas en la Biblia, saben que comenzaron a manifestarse en su vida. Como también se han manifestado en la mía y en la vida de todos aquellos que están aquí. Ahora vamos para la mejor parte. La parte que nuestro papá está esperando. La parte que los ángeles en esta hora, ¿sabe qué? Están mirando cómo la vida de los hijos de los hombres son reconciliadas con Dios. Ellos desean ver, ¿sabe qué? Cómo Dios redime al ser humano de su pecado. Los ángeles están a la expectativa, viendo cómo los hijos de los hombres acuden a su Creador. Viendo cómo multitud de pecados serán, ¿sabe qué? Sepultados en el fondo del mar. Así que yo le pido a todos aquellos que han decidido aceptar a Jesucristo, que en esta hora se cansaron del pecado y quieren vivir una vida en Cristo Jesús. Repitan conmigo estas palabras. Padre Celestial, reconozco mi pecado. Por eso vengo delante de ti en esta noche. Porque reconozco que he pecado contra ti y he pecado contra mi prójimo. Pero Padre amado, también reconozco que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que yo pudiera recibir perdón y para que su sangre pueda limpiarme de todo pecado. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y le abro las puertas de mi corazón para que la promesa que tú dijiste que ibas a enviar en el nombre de Jesús, la promesa de tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y te pido, Señor, que me enseñes a caminar contigo todos los días de mi vida, que me enseñes a depender de ti, que me enseñes el plan y el propósito que tú tienes para mi vida, que me enseñes